a comenzar, ya, empecé a grabar. Hoy día vamos a comenzar a ver un concepto que es realmente importante, junto con esfuerzo, que ya lo vimos, son los conceptos fundamentales dentro de la rama de resistencia a materiales, esfuerzo y deformación. Ya especificamos bien lo que es esfuerzo, los tipos de esfuerzo que ocurren en un material. Ahora vamos a ver lo que es la deformación y posterior a ello vamos a ver cómo ambas variables se relacionan. Pero hoy día vamos a ir por las definiciones básicas de deformación. Ya, básicamente el concepto de deformación surge cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo. El cuerpo que se ve afectado tiende a cambiar su forma y tamaño. Ya, a estos cambios de forma y de tamaño se denomina deformación. Y siempre ocurren, siempre que hay fuerzas actuando sobre un cuerpo, van a haber deformaciones. Ya sea que éstas sean muy visibles, o que sean notorias a los humanos, o que a veces pasan prácticamente inadvertidas, si no se emplea, por ejemplo, instrumentos para hacer mediciones apropiadas. Por ejemplo, ¿cierto? Si tenemos un elástico, ¿cierto? Lo estiramos y vamos a presenciar visualmente la deformación. En este caso, es un cambio de tamaño, ¿cierto? En cambio, las estructuras de las cuales están compuestas sus viviendas, sus casas, los edificios, etcétera, también constantemente están siendo deformados, pero esas deformaciones son ligeras. Uno no percibe las deformaciones que se están causando, por ejemplo, en el piso de nuestra casa, pero sí se están deformando constantemente. Bueno, generalmente la causa principal, como les digo, de las deformaciones son las fuerzas. Siempre que hay fuerzas involucradas hay deformaciones, a veces son muy pequeñas, pero también pueden ser causadas por cambios de temperatura. Ya sabemos que existe la dilatación y la contracción térmica. Eh, para definir la deformación vamos a partir de otro concepto que es el desplazamiento, que es una magnitud vectorial, que se usa para medir el movimiento de una partícula o punto de una posición a otra. Vamos a considerar, para hacer las deducciones matemáticas con las que vamos a trabajar, el cuerpo mostrado en la figura, que está formado, ¿cierto?, por un material continuo, cohesivo, y se muestra su estado inicial. ¿Ya? Esta imagen de acá que podemos ver es su estado inicial, sin deformar, y vamos a definir tres partículas sobre este cuerpo. A, B y C, que están unidas, ¿cierto?, por los trazos que se ven y separadas por un ángulo ahí que se especifica que es teta. Lógicamente que la posición de estas partículas se miden a partir de un sistema de coordenadas, como siempre. Y bueno, ahora vamos a suponer que sobre este cuerpo se aplicó una carga y el cuerpo se movió a la vez que se deformó, ¿ya? El cuerpo estaba en una posición inicial, con una forma inicial, y se movió hasta una posición final, cambiando un poco su forma. Ya, las partículas sufren desplazamientos, ¿ya? La partícula A ahora está localizada en el punto A', la partícula B en el punto B' y la partícula C en el punto C'. Esa diferencia de posición es a la que vamos a denominar desplazamiento. En este caso, por ejemplo, el desplazamiento del vector A, o sea, del punto A, ¿cierto? Lo especificamos a partir de este vector U. De este vector U que está acá. De manera análoga, ¿cierto? Podemos definir tres vectores más para las otras tres partículas que estamos analizando. A causa de la deformación también, las líneas rectas, que antes, ¿cierto?, eran AB y AC, ahora se convierten... Profesor, hay algunos ¿Sí? compañeros pidiendo acceso. Ya, gracias por avisar. Tengo una compañera nomás aquí, ya, la acabo de aceptar. Como decía, las líneas rectas AB y AC se convierten en líneas curvas, A', B' y A'C'. En consecuencia, ¿cierto?, la longitud
de estas rectas o de estas líneas, ¿cierto? Cambia, así como también cambia el ángulo θ que antes las definía. Ahora pasa de ser θ a ser θ'. En otras palabras, ¿cierto? La diferencia entre las longitudes y las orientaciones relativas de las dos líneas en el cuerpo son una consecuencia de los desplazamientos causados por la deformación. O sea, tenemos dos tipos de cambios. Cambios de longitud y cambios de orientación. Ya eso es análogo a lo que mencionaba al principio, que existían cambios de tamaño y de forma. En este caso el cambio de longitud, ¿cierto? Es un cambio de tamaño y el cambio de orientación es un cambio de forma. Es por esto que las mediciones que se hacen de las deformaciones deben explicar ambos fenómenos. Deben explicar los cambios de longitud en los segmentos de línea, y también tienen que explicar los cambios en las orientaciones, y eso se hace a través de los cambios de ángulo. ¿Ya? Entonces, reitero, tenemos dos variables importantes acá que cambiaron. Uno son las longitudes y las otras son las orientaciones que están especificadas por ángulo. La deformación de un cuerpo, acá hay un detalle importante, es que no necesariamente tiene que ser uniforme a través de su volumen, por lo que el cambio en la geometría de un segmento puede variar a lo largo de su longitud. Por ejemplo, una porción de las líneas que vemos en pantalla pueden alargarse mientras que otras pueden contraerse. Es por esto que un estudio minucioso de las deformaciones de un cuerpo se deben considerar segmentos de línea muy cortos. Además, el cambio que experimente cualquier segmento pudiesen depender de las orientaciones y del punto en el cual se está analizando. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si yo analizo qué es lo que pasa con el segmento AC, yo puedo decir, ah, ya, el segmento AC se alargó. Pero eso puede en el fondo estar ocultando algunos detalles, porque puede que la mitad del segmento se haya alargado y la otra mitad se haya cortado. Solamente que el alargamiento de la primera mitad supera y sobrepasa el acortamiento de la segunda. Entonces, estamos, en el fondo, mientras más grande es el segmento que consideramos, estamos obviando detalles que ocurren en la vecindad de ciertos puntos. Además, las deformaciones, ¿cierto?, va a cambiar dependiendo del punto que yo elija, si esta no es uniforme, como es el caso general, y también puede cambiar en la orientación de los segmentos que nosotros consideremos. Acá estamos considerando dos segmentos con una orientación específica. Si cambiamos esa orientación, los segmentos nuevos no tendrían por qué tener la misma deformación que con la orientación que estamos viendo. Ya, entonces vamos a definir lo que es la deformación unitaria. La deformación unitaria, que es una variable, ¿cierto?, que se define a fin de poder describir la deformación en cambios de longitud, de segmentos de línea y cambios de ángulo, en segmentos muy pequeños. Entonces, como venimos hablando, las deformaciones implican dos tipos de cambios. En general, el primero, el cambio en longitud, y ese está definido por la deformación unitaria normal, que define, ¿cierto?, el alargamiento o la contracción de un segmento de línea por unidad de longitud. A esa variable se denomina deformación unitaria normal. Para desarrollar esta definición, vamos a considerar de nuevo el cuerpo que teníamos antes. Vamos a considerar la línea AB, ¿cierto? Tenemos dos partículas, una partícula A y una partícula B, que está contenido en el cuerpo no deformado. En la primera figura, este segmento de línea estamos considerando. Ese segmento de línea tiene una longitud, ¿cierto?, original, delta S. Durante la deformación, los puntos A y B se desplazan a los puntos A' y B', y ahora la línea recta se transforma en una línea curva que tiene una longitud delta S'. El cambio de longitud, ¿cierto?, va a ser la longitud final menos la longitud inicial.
delta S' menos delta S. Esa sería la deformación absoluta, por decirlo de alguna manera. La deformación total en el segmento. Nosotros queremos definir una deformación unitaria normal. El concepto de unitario me dice que es deformación por unidad de longitud. Entonces, para generar esa deformación por unidad de longitud, tengo que dividir esta variable, dividir la deformación en la longitud inicial. Y así defino la deformación unitaria normal. Acá es promedio porque estamos considerando todo el segmento. No estamos trabajando en un punto, aún no estamos en la vecindad de un punto, estamos considerando el segmento completo. Entonces, deformación unitaria promedio, longitud final menos longitud inicial, dividido en longitud inicial. Y me describe el cambio de longitud por unidad de longitud. O sea, por cada metro, por ejemplo, que tenía el segmento original, ¿cuántos centímetros o milímetros cambió? Por ejemplo, por cada metro que tenía el segmento original cambió 1 milímetro. Ahí tendríamos una deformación unitaria de 0,001, ¿cierto? Porque habría que pasar todo a milímetro o todo a metro. Esta sí es la deformación unitaria promedio, repito. La deformación unitaria real ocurre en la vecindad del punto, y para eso tengo que irme al límite. Tengo que irme al límite cuando el segmento de línea que estoy considerando es muy pequeño tendiendo a cero. Bueno, eso, para definir bien la deformación unitaria real que existe en un punto, se tiene que escoger un segmento muy pequeño de línea. Es así que a medida que el punto B se escoge cada vez más cercano al punto A, la longitud de la línea se vuelve cada vez más corta, tendiendo a cero. Acá está, tendiendo a cero. Igualmente, la longitud final va a tender a cero, ya que el punto B' también se va a aproximar al punto A. Y por consiguiente, la deformación unitaria normal en el punto A sería este límite. El límite, cuando la longitud final, o sea, de la longitud final menos inicial dividido en inicial, cuando el punto B tiende al punto A. Entonces, esa es la diferencia entre la promedio, cuando yo considero un segmento de línea largo y aplico la fórmula, calculo la deformación unitaria promedio. Si yo quiero irme al punto, ¿ya? La deformación característica en un punto, tengo que aplicar un límite. Luego, ¿cierto? Si conozco la deformación unitaria normal de un segmento de línea en una dirección determinada, puedo calcular la longitud final que va a tener el segmento una vez ocurrida la deformación con esta formulita de acá, que es básicamente la misma de la diapo anterior, pero despejando la longitud final. Despejando la longitud final, paso esto multiplicando, paso esto sumando. Obtengo esto que está acá. De esta manera, fíjense que podemos tener valores positivos o negativos de deformación unitaria. Si este valor es positivo, si ese valor es positivo, ¿cierto? Voy a tener 1 más algo positivo por la deformación inicial, me va a dar un alargamiento. Mientras que si esta variable es negativa, voy a tener 1 menos la deformación, ¿cierto? Por la longitud inicial voy a tener una fracción de esa longitud inicial menor, por lo tanto vamos a tener una contracción, ¿ya? Es lógico si miran también esta fórmula, ¿cierto? Si la longitud final es mayor que la inicial, es decir, hubo un alargamiento, tenemos deformaciones positivas. Si, por el contrario, el segmento se acorta, vamos a tener una longitud final menor que la inicial. Esto me va a dar negativo y vamos a tener una deformación unitaria negativa. También es importante apuntar que la deformación unitaria normal es una cantidad adimensional, ya que es una relación entre dos longitudes, ¿cierto? Es longitud final menos inicial dividido en longitud inicial. Entonces tenemos, por ejemplo,
En el sistema internacional vamos a tener que la unidad sería metros sobre metros. Por lo tanto, es adimensional. Sin embargo, generalmente se escribe la unidad metros sobre metros o milímetros por milímetro, ya que me especifica que por cada milímetro original que tenía el segmento se deformó tantos milímetros. Sin embargo, generalmente las deformaciones son muy pequeñas, así que las medidas de alargamiento generalmente son milímetros, como digo, o micrómetros. Entonces se especifica, por ejemplo, en micrómetros por metro o milímetros por metro. Insisto, caracterizando que un segmento de tantos metros de largo se deformó tantos milímetros por cada metro original que tenía. En el sistema inglés ocurre lo mismo, solamente que acá no tenemos tantos múltiplos y submúltiplos, así que generalmente se expresa en pulgadas por pulgada. Pero eso, en resumen, es una cantidad adimensional, pero que sin embargo muchas veces se especifica esa unidad de longitud por unidad de longitud. Porque tiene un poco de sentido, ¿cierto?, hacerlo. Eso en cuanto a la deformación unitaria normal. Describe básicamente el alargamiento o la contracción que tiene un segmento de línea. Y por medio de esta fracción. Voy a hacer acá un poco insistente. Esto de acá es la deformación total que sufre el segmento. Por ejemplo, si un segmento de 1 metro, después de la deformación mide 1 metro, 1,2 metros, ¿cierto? Voy a tener 1,2 menos 1, 0,2 metros fue la deformación. Esa es la deformación total. Esa sería la deformación total, que es esta parte, el numerador de esta fracción. Luego, si divido por la longitud inicial, paso esa deformación total a ser una deformación unitaria. Tendría esos 0,2 metros dividido en el metro original. Y ahí se transforma en una unidad adimensional. Sería 0,2 dividido en 1, me quedaría el 0,2, y eso me indica que por cada metro que tenía mi línea, se deformó 0,2 metros. Si es positivo, es un alargamiento, y si es negativo, una contracción. Y esto de acá es lo que ocurre en el punto. En un punto específico, ya no considerando una línea, sino en el punto con el límite. Generalmente no vamos a trabajar con límites, vamos a trabajar con valores promedio, pero es interesante que esto lo conozca. Bien, esta es la deformación que define los cambios de tamaño. Falta la deformación que define los cambios de orientación. Y esa deformación se llama deformación unitaria cortante. La deformación unitaria cortante, como digo, lo que define es el cambio de orientación de dos segmentos, y eso se define por el cambio en el ángulo, que ocurre entre dos segmentos de línea originalmente perpendiculares. ¿Ya? Generalmente se toman dos segmentos perpendiculares para hacer esta definición. Como por ejemplo, tenemos el cuerpo no deformado, ¿cierto? Tenemos el segmento AC y el segmento AB, que ambos en un comienzo eran perpendiculares. Es decir, formaban un ángulo de pi medios, uno con el otro. Bueno, luego, ¿cierto?, de la deformación, ¿cierto? Los puntos se desplaza el punto A', el punto B' y el punto C', sufren, ¿cierto?, los desplazamientos, están en posiciones distintas, por lo tanto, es muy probable que este ángulo, que antes valía pi medios, cambiase, ¿cierto? Y ahora tiene un valor X estándar, θ'T'. Entonces, el cambio en el ángulo es la deformación unitaria cortante. En este caso, por definición, no es ángulo final menos inicial, sino que es ángulo inicial menos final, y el ángulo inicial siempre es pi medio. Siempre se toma como referencia dos segmentos que eran perpendiculares. Entonces, la deformación unitaria cortante va a ser este ángulo inicial que vale pi medios menos el ángulo final que puede valer cualquier cosa, ¿cierto? Dependiendo de cómo se haya llevado a cabo la
la deformación. Esta deformación unitaria se denota por la letra gamma y se mide en radianes. Ya, importante acá en radianes. De nuevo, sí, este valor de acá es ¿cómo se llama? Un valor promedio. Es un valor promedio de dos segmentos, ¿cierto? De un largo determinado. De igual manera, si yo quiero irme al punto, quiero calcular la deformación angular o deformación cortante en un punto específico, tengo que de nuevo trabajar con un límite. Que sería este límite que está acá. Pi medios, porque el ángulo inicial no cambia, pero le aplico el límite al ángulo θ'O. O sea, ¿cuánto vale el ángulo final cuando los segmentos, ¿cierto?, son muy cortos y B está muy cerca de A y C también tiende a lo largo de cada uno de su eje? Esta sería la deformación unitaria cortante en el punto. La que vimos anteriormente sin el límite es promedio. Al igual que con la deformación normal, acá podemos tener deformaciones positivas o negativas, dependiendo si los segmentos, ¿ciertos?, se abren, tienden a abrirse o a juntarse. Por ejemplo, si el ángulo θ'O, que es el ángulo final, es menor a 90 grados, quiere decir que se juntaron, ¿cierto? Porque teníamos 90 grados, se juntaron ahora menos de 90 grados, vamos a tener pi medios menos algo menor a pi medios, y eso me va a dar una deformación cortante positiva. Entonces, si los segmentos se juntan, tenemos deformación cortante positiva. Mientras que si se separan, ¿cierto? Tenemos un ángulo final mayor a pi medios, vamos a tener pi medios menos algo mayor a pi medios. Eso me va a dar, por tanto, una deformación unitaria negativa. Unitaria negativa, ¿cierto? Cuando los segmentos se separan, tenemos deformación cortante negativa. En general, podemos ver, ¿cierto?, que las deformaciones unitarias normales causan cambios en el volumen, porque hacen que los segmentos se alarguen o se acorten, mientras que las deformaciones unitarias causan cambios en la forma, porque cambian las orientaciones de los segmentos que componen el material. Esa sería la deformación, o sea, la definición de deformación unitaria cortante. Me define los cambios en orientación de dos segmentos, ¿cierto? Y es ángulo inicial, siempre igual a 90, y ángulo final, que ya puede valer cualquier cosa, y dependiendo de eso me va a dar una deformación positiva o negativa. Ya, algo interesante de resaltar acá es que en las aplicaciones de ingeniería uno siempre busca que las deformaciones sean lo más pequeñas posible, ¿ya? A mí me interesa que una estructura o una máquina se deforme lo menos posible. Por lo tanto, siempre se trabajan con deformaciones que son muy pequeñas. Muy pequeñas. Casi todas las estructuras y máquinas, como digo, aparentan ser rígidas. Por ejemplo, no sé, uno se sienta en una silla y no ve y no siente la deformación de la silla a pesar de que existe, porque estamos ejerciendo nuestro peso sobre ella. Entonces, estas deformaciones son apenas advertidas. Es por esto que se permite en la práctica matemática o en los cálculos hacer ciertas aproximaciones al operar con deformaciones. Por ejemplo, si tengo el producto de dos deformaciones, o tengo alguna deformación elevada a una potencia mayor que 1, generalmente se tienden a despreciar esos productos. Porque si la deformación es muy pequeña, es cercana a 0, ¿cierto? Y la elevo al cuadrado, me da algo mucho más pequeño. Y eso se puede despreciar. Mucho más si está al cubo, ¿cierto? O a la cuarta. O si estoy multiplicando dos deformaciones distintas. De igual manera, ya que si se fijan, la deformación unitaria cortante, estamos hablando de ángulos, también podemos hacer estas aproximaciones que hay acá, ¿cierto?
el seno de un ángulo muy pequeño tiende al ángulo, ¿cierto? El coseno de un ángulo muy pequeño tiende a 1, la tangente de un ángulo muy pequeño también tiende al ángulo. Estas aproximaciones, bueno, se obtienen de la serie de Taylor y son válidas siempre y cuando trabajemos con valores muy cercanos a 0, con valores pequeños. Así que eso en cuanto a las deformaciones. Vamos a ver 2 ejemplos de cálculo de deformaciones. No sé si antes de pasar a resolver los ejemplos alguien tiene alguna consulta respecto a la materia que acabamos de revisar. Profe, yo tengo una consulta. ¿Las deformaciones van a ser como líneas? O sea, líneas uniformes con respecto a otras líneas. No O se entiendo van a medir. Oye, yo creo que voy a entender con el ejemplo mejor. Sí, probablemente sí. Probablemente sí. A ver, tratando de dar algún tipo de respuesta, no entendí muy bien la pregunta, pero sí, generalmente son líneas, ¿cierto? O fibras del material las que se analizan y las que cambian. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos en pantalla, ¿cierto? Tenemos una placa, ¿cierto? Que tiene una geometría original, ¿cierto? Que es esta geometría cuadrangular, ¿cierto? El área sombreada. Y luego de la deformación, ¿cierto? Ya sea porque se le aplica una carga en tal punto, en este caso no se especifica, pero pasa de tener esta forma cuadrada a tener esta forma que está definida por la línea punteada, ¿ya? Y me pide calcular, en base a estas dos geometrías, inicial y final, ¿cierto? La deformación unitaria normal promedio a lo largo de AB. Y la deformación unitaria cortante promedio en la placa relativa a los ejes X e Y. O sea, acá primero lo que hay que identificar es que se tiene una figura inicial. A esa figura se le aplica una carga, que acá no se especifica, pero que de alguna u otra manera llega a tener esta forma final, ¿cierto? Que ya es como que se dobló, ¿cierto? La placa y forma ahora como una especie de, no sé, trapecio, trapezoide, pero bueno. Lo que se nos pide primero es calcular la deformación unitaria normal promedio. La deformación unitaria normal promedio en el segmento AB. Entonces fijémonos cuál es el segmento AB. Tenemos este segmento, ¿cierto? Sería el segmento AB. Al principio, ¿cierto? Era una línea recta que coincidía con el eje Y. Y una vez que se deformó la placa, este segmento pasó a hacer este de acá. Pasó de la posición AB,', a AB', digamos que este punto ahora lo vamos a llamar B'. B'. Entonces queremos calcular la deformación unitaria normal. Entonces, voy a hacer el dibujo aquí para poder trabajar sobre él. Un pequeño diagrama, ¿cierto? Ahí está el segmento AB. Y luego, ¿cierto? El segmento rota y aparentemente también cambia su longitud, pasando a tener esta nueva orientación. Entonces tenemos el punto A, el punto B, que eran los originales, y ahora el punto B se desplazó, ¿cierto? Acabó un desplazamiento de B a B'.
de B a B'. Entonces, la deformación unitaria normal, promedio, ¿cómo se definía? Longitud final menos longitud inicial dividido en longitud inicial. Esta es la deformación unitaria normal promedio. Es un valor promedio en toda la recta, ¿ya? No es un valor en el punto. Si fuera en el punto tendríamos que aplicar el límite. Ya, entonces en este caso vamos a identificar, tenemos que geométricamente nada más identificar las variables. Longitud final, o sea, longitud inicial, ¿cierto? Me lo da el problema, son 250 milímetros. 250 milímetros. Ahora tendríamos que calcular la longitud final. ¿Cómo calculamos la longitud final? Bueno, acá el diagrama me da una serie de medidas, como que por ejemplo esta diferencia acá, ¿cierto? Vale 2 milímetros. 2 milímetros y que esta diferencia de acá vale 3 milímetros. Esta distancia de acá. Entonces, si armamos un triangulito acá, ¿cierto? Tenemos un triángulo rectángulo de lado 3 milímetros y de lado 250 menos 2 milímetros. O sea, podríamos calcularlo usando el teorema de Pitágoras. Básicamente. Entonces tenemos los dos catetos, ¿cierto? Uno vale 250 menos 2, ¿cierto? Que sería toda esta distancia de acá. 250 menos 2 al cuadrado, más el cateto que me falta, el cateto que horizontal, que vale 3. Al cuadrado, bajo raíz, me va a dar que la longitud final tiene un valor de 248,018 milímetros. 248,018 milímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la deformación total. La deformación total es simplemente la longitud final menos la longitud inicial. O sea, es el numerador de la fórmula de deformación unitaria. Y se denomina generalmente con la letra delta. Entonces, longitud final menos inicial, vamos a tener 248,018 milímetros menos 250 milímetros. Esto me da menos 1,982 milímetros. Y es negativo, lo que me indica que el segmento se contrajo. Hubo una contracción. Hubo una contracción. Y ahora sí podemos calcular la deformación unitaria normal. Que sería, ¿cierto? Menos 1,982 milímetros dividido en la longitud inicial, que son 250 milímetros. Y esta fracción me va a dar menos 7,93 por 10 elevado a menos 3 milímetros por milímetros. Esa es la deformación unitaria promedio. Es lo que me pediría calcular el problema. Es negativa porque el segmento se contrae. Y bueno, lo que me indica esto es que por cada milímetro que tenía el trazo original, se contrajo
7,93 por 10 elevado a menos 3 milímetros. ¿Dudas, consultas con este cálculo? Por mi parte no, profe. Ya. La fórmula es bastante sencilla, lo único que hay que hacer, ¿cierto?, es visualmente o geométricamente calcular las dos longitudes inicial y final. Bueno, ahora la segunda pregunta es la deformación unitaria cortante promedia en la placa relativa a los ejes X e Y. A los ejes X e Y. Entonces, vamos a calcular la deformación cortante relativa a X, Y. Tomamos dos fibras que inicialmente, ¿cierto?, estén en los ejes que me piden, en el eje X e Y. Acá pueden ser perfectamente, ¿cierto?, ser este el punto A, porque como es cuadrada, ¿cierto?, los lados coincidían con el eje X e Y. Entonces fíjense que en un comienzo, ¿cierto?, este lado era recto. Era recto. Teníamos pi medio. Luego, esto se deformó, ¿cierto? Y este lado, AB, rotó hacia la derecha en sentido horario y pasó a formar un ángulo nuevo. A este ángulo final lo vamos a llamar teta prima. Ángulo final. Entonces fíjense que la definición de deformación cortante promedio, ¿cierto?, es pi medios o ángulo inicial entre dos segmentos rectos, como lo es acá este XY, ¿cierto? Este segmento AB con este segmento AC, ¿cierto? Supongamos que estamos tomando los dos lados del cuadrado. Entonces, ángulo inicial igual a pi medios menos ángulo final. Entonces, fíjense, si a todo este ángulo inicial de pi medios le resto este ángulo final teta prima, me queda este angulito que está acá. Este ángulo que está acá es la resta. Ese ángulo sería entonces gamma, la deformación cortante. Si lo visualizan, si a este pi medio le resto teta prima, obtengo este ángulo gamma, que por definición es la deformación. Entonces mi problema pasaría simplemente a tener que calcular este ángulo de acá. Este es el ángulo que yo necesito obtener. Ese ángulo me define la deformación angular o deformación cortante, son sinónimos a todo esto. Entonces también lo vamos a calcular geométricamente. Acá ya tenemos un triángulo que definimos, ¿cierto? Este triángulo tenía un lado, ¿cierto?, acá de 248 milímetros, ¿cierto?, que eran los 250 menos 2. Y acá tiene un cateto también de 3 milímetros. 3 milímetros. Entonces, este ángulo lo podríamos calcular perfectamente con la definición de tangente. ¿Cierto? Tangente a la menos 1 de cateto opuesto, 3 milímetros, dividido en 248 milímetros. Cateto adyacente. Y como supuestamente esto es un ángulo muy pequeño, esto tiende, la tangente tiende al ángulo.
pero es que acá, no sé, probemos. Profe, siempre se considera un ángulo muy pequeño. O sea, esa forma de hacerlo. Generalmente sí. Generalmente sí, es válido. Fíjate en tu calculadora, calcula las dos formas. Calcula la tangente y calcula esa fracción. Esta fracción en particular a mí me dio 0,01296. Ya vamos a dejarlo ahí en 6 decimales. Si le calculo la tangente inversa, tiene que tener en radianes la calculadora. A ver, me da otra cosa. Espera, no sé si la tengo en... Ya, ahí sí. Me da lo mismo. 0,012096. Los primeros 6 decimales no me cambian. Entonces sí, generalmente es válido ocupar esto. Bueno, aunque ustedes tienen calculadora ahí mismo, quizás ni siquiera es necesario, pero bueno. Más que eso me interesa que entiendan, ¿cierto? Que acá lo que yo busco calcular, ¿cierto? Es tener dos segmentos que al principio eran perpendiculares. En este caso me dicen que tienen que ser los ejes X y Y. Tengo esos ejes que eran perpendiculares, luego cambian a θ'I, y esa diferencia entre esos dos ángulos coincide con este ángulo acá, gamma. Entonces mi problema en este caso se reduce a calcular este ángulo de acá. También pudiese haber calculado θ' con el mismo triángulo y luego haberlo restado y hubiera tenido el mismo resultado. Dudas, consultas con el problema. Esto igual es adimensional, ¿cierto? Esto están en radianes. Están radianes, lo cual es adimensional para fines de cálculo, ¿cierto? Lo pudiésemos pasar a grados para tener una idea de cuánto cambió el ángulo. A ver, pasemos a grados. Claro, profe, porque ahí usted calculó el otro, porque yo lo hice con coseno, pero me dio lo mismo, porque usted desarrolló ¿cómo se llama ese Y? El gamma. En gamma. Ujú. Claro, como te digo, con seno o coseno podría haber calculado este ángulo y luego haberlo aplicado acá a la fórmula y haber obtenido el gamma. El gamma es la deformación y lo que me están pidiendo. Y esa Entonces, igualdad era por lo que decía, de que da lo mismo esa división que el tangente. o sea, son temas distintos. O sea, esta igualdad que está acá y el hecho de que esta variable de aquí coincida con este ángulo de acá es un caso particular de la geometría de la deformación que se da en este caso. Esta aproximación que hacemos acá es característica para cuando el ángulo es muy pequeño. Y como son ángulos de deformación que generalmente son pequeños, se puede ocupar en estos casos. Ya, sí, a mí me dio el resultado. Y profe, el pi medios, ¿por qué por fórmula? Sí, por fórmula. Siempre se toman dos segmentos que inicialmente eran perpendiculares y se mide cuánto cambiaron. Por eso el ángulo inicial
Este es como el teta, siempre es teta menos teta prima, solamente que acá para definir la deformación unitaria, en los ensayos experimentales y todo eso, se toma siempre que este ángulo valga pi medio. Por eso por fórmula va al pi medio. Ya. Bueno, esto lo pasé a grados y me da 0,69 grados. O sea, fíjense que es muy, muy pequeño. Y bueno, si no hay más dudas, tengo otro ejemplo preparado que es bastante corto, pero es súper, ¿cómo se llama? Súper demostrativo y característico. En este ejemplo tenemos una viga rígida, ¿cierto? Que está soportada por un pasador en A y por dos alambres, el alambre BD y el alambre CE. Luego a esta viga se le aplica una carga y esa carga ocasiona que el extremo C, es decir, este, se desplace 10 milímetros hacia abajo. Entonces me pide determinar la deformación unitaria normal desarrollada en los alambres CE y BD. Ya, entonces, vamos a hacer acá un diagrama de formación. Como hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a leer bien el problema y tratar de llevar la deformación, ¿cierto?, a un diagrama, a un dibujo. Entonces, fíjense que tenemos en un principio, tenemos la viga recta. Tenemos la viga recta, ¿cierto? Acá está apoyada. Este sería el punto A. Este sería el punto C. Y el problema me dice que una vez que se aplicó la carga, eso ocasionó, ¿cierto?, que el segmento C se desplazase 10 milímetros hacia abajo. Entonces, fíjense, la viga en A está apoyada. O sea, de ahí no se va a mover. ¿Ya? El apoyo lo que hace, ¿cierto?, es restringir el movimiento en ese punto. El punto A no se va a mover, ¿ya? Porque ahí está apoyada, insisto. Y esta viga, ¿cierto?, si yo le aplico la carga, se va a mover o se va a desplazar hacia abajo, formando, ¿cierto?, algo por el estilo. Entonces, el punto C se mueve a este punto C'. Lógicamente que acá estoy exagerando el movimiento. En realidad, lo que se desplazó, ¿cierto?, fueron solamente 10 milímetros. Entonces, esa es la geometría de la deformación, en este caso. Lo que hace esta carga, ¿cierto?, es provocar que esta viga rote respecto al punto A y se desplace hacia abajo en el otro extremo. Entonces, fíjense, acá estaba conectado el cable CE, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad que se habrá, ¿cómo se llama? Se habrá estirado ese cable, ¿cierto? Coincide con esta deformación. Este sería la deformación, ¿cierto?, del cable CE. ¿Cierto? El cable estaba, ¿cómo se llama? Estaba amarrado acá, y luego como ese extremo se movió hasta acá, se tuvo que deformar toda esta distancia que coincide con los 10 milímetros, básicamente. El cable BD, por otro lado, ¿cierto?, estaba conectado acá está el punto B, el punto B se trasladó a este punto B', por lo tanto, esta diferencia va a ser lo que se estiró el cable BD. A esa deformación la vamos a llamar delta BD. ¿Sí se lo imaginan? O sea, si yo esto lo muevo hacia abajo, este cable, ¿cierto?, tiene que estirarse hasta llegar a este punto. Y esa deformación la vamos a llamar deformación BD, lo mismo que con el extremo C, deformación C. Entonces, vamos a calcular las deformaciones unitarias normales.
Vamos a partir con el cable, por el cable C, ¿cierto? La deformación unitaria del cable C va a ser igual a longitud final menos longitud inicial dividido en longitud inicial. Tendríamos la longitud final, que son 4 metros más 10 milímetros. 4 metros más 10 milímetros. Menos la longitud inicial, que son 4 metros. Me quedan los 10 milímetros. Esto de acá siempre es igual a la deformación total, al delta CE, que coincide con estos 10 milímetros. Dividido en la longitud inicial, que son los 4 metros. Tengo que pasar todo al mismo sistema. Vamos a dejar todo en milímetros. 10 milímetros dividido en 4000 milímetros. Esto me da 10 dividido en 4000. 2,5 por 10 elevado a menos 3 milímetros por milímetro. Y fíjense que es positiva porque el cable se alarga. Profe, ¿Sí? entonces los 10 milímetros son porque nos dan ese valor. Correcto, sí, es un dato del problema. Ah, ya. Es Es un que dato como del- dijo de los 4 metros, ahí me confundí. Ah, ya, es que claro, en teoría estos son 4, longitud final, ¿cierto? 4 metros más 10 milímetros son 4,001 metros, no sé si estoy pasando ahí. Menos 4 metros. Dividido en los 4 metros. Entonces acá me va a quedar 0,01 metro dividido en 4 metros. Y estos 0,01 metros son los 10 milímetros. Pero en teoría el problema a lo que voy es que me está dando directamente esta resta, que son los 10 milímetros. Pero teóricamente es este cálculo que está acá abajo. Pero es exactamente lo mismo. Ahora, para el cable, para el otro cable, el cable PD, ya las cosas no sé si se complican, pero hay que hacer un cálculo adicional porque este valor no lo conocemos. No lo conocemos, ¿cierto? No lo da el problema. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la geometría que tenemos acá, podemos utilizar, por ejemplo, triángulos semejantes. Tenemos acá 3 metros y acá tenemos 4 metros. Entonces, por triángulos semejantes, podemos tener, por ejemplo, cierto que este lado, desde A hasta C, que vale 7 metros, es a este lado de 10 milímetros, como ahora el triángulo chico, este triángulo de aquí hasta acá, como 3 metros, es a delta BD. Y obtengo esta equivalencia de acá. Si no logran visualizarlo, también lo que pueden hacer es definir un ángulo acá, este ángulo gamma alfa, por ejemplo, y definir la tangente de alfa. La tangente de alfa, ¿cierto? Mirando el triángulo grande, va a ser cateto opuesto, 10 milímetros, dividido en cateto adyacente, 7 metros,
7 metros. Y ahora, mirando el triángulo chico, cateto opuesto, delta BD, dividido en cateto adyacente, 3 metros. Me queda la misma fracción de abajo, pero ¿cómo se llama? Al revés, pero exactamente lo mismo. Esto es por triángulos semejantes. Entonces puedo despejar delta BD, va a ser igual a 10 milímetros por 3 metros dividido en 7 metros, y eso me da 4,3 milímetros. Luego, sin problema, puedo calcular la deformación unitaria normal en BD, ¿cierto? Va a ser lo mismo, deformación total en BD dividido en longitud inicial. La deformación total vale 4,3 milímetros dividido en los 4 metros o 4000 milímetros. Y esto me da 1,075 por 10 elevado a menos 3 milímetros por milímetros. Y esos serían los resultados. Los dos son positivos porque es un alargamiento en este caso. Y bueno, lógicamente que el cable que está al extremo, en el extremo C, se deforma mucho más que el cable que está al medio. ¿Dudas, consultas con el problema? Ninguna, profe. Ya. Perfecto. Bueno, hasta acá era lo que tenía planificado ver hoy día. Simplemente los dos conceptos de deformación. Acá está el primer ejercicio, está resuelto en la diapo, el segundo no. Así que eso, bueno, básicamente lo que vimos, ¿cierto? Son los dos tipos de deformaciones, deformación normal y cortante. Uno define el cambio de tamaño, el otro el cambio de forma. Y la próxima clase vamos a ver cómo se relacionan las deformaciones con los esfuerzos. Como podrán imaginarse, cuando existe una deformación unitaria normal, es porque existen esfuerzos normales, ¿ya? O sea, si yo aplico una carga que tiende a estirar un elemento, ese elemento va a causar, o sea, esa carga va a causar esfuerzos normales a la vez que causa deformaciones unitarias normales, es decir, estiramientos o contracciones. Mientras que la deformación unitaria cortante está relacionada con el esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se relacionan esas dos variables a través de las propiedades que tienen los materiales, ¿ya? A través de las rigideces que presentan y otras propiedades que se determinan mediante experimentación, ¿ya? Vamos a ver el ensayo esfuerzo de formación, el ensayo de tracción y la curva de esfuerzo de formación. Pero por hoy me voy contento de que hayan entendido cómo calcular las dos deformaciones. Así que eso, chicos. No tengo nada más que agregar por mi parte. Profe, pizarra ¿Sí? un poquito. ¿Cómo? Si puede mostrar la pizarra de nuevo, por favor. Sí, por supuesto. Aquí está. Y eso. Les deseo que les vaya muy bien en la prueba. Aprovechen porque en realidad es bastante poca materia la que se está evaluando. Así que aprovechen de dominarla bien, hagan hartos ejercicios y enfréntense a la mayor cantidad de situaciones
Me refiero a tipos de ejercicio antes de la prueba para que no los pille por sorpresa, digamos. Y mañana la ayudantía, ojalá puedan asistir la mayoría, si no, espero esta vez que quede bien grabada, así que eso, chicos, me despido y nos vemos. Bueno, ya sería el próximo jueves, ya que el martes es la prueba. Profe, entonces para la prueba entra todo lo que hemos visto, incluyendo esto o no? No me quedó claro ese punto. No, esto no entra. La clase de hoy día no entra. Entra hasta la clase del lunes. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. De nada. Esto acá no entra, ¿cierto? Está especificado en las instrucciones que le envíen, en todo caso, las clases que entran. Así que eso, chicos. Hoy día les voy a subir las guías de ayudantía también de esta semana. Las que van a revisar mañana, así para que las tengan a mano mañana. Así que eso. Hasta luego y que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. muchas gracias. Ah, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe.